bien. Hola. Ok, vamos a grabar aquí y muy buenos días, muy buenos días. Espero que ustedes estén bien. I hope you guys are well. Um, y hoy vamos a practicar, vamos a contestar preguntas de los vídeos. Vamos a tener ejercicios de escucha. We'll mix up a little bit of questions from the video, conversation questions based on what you watched, and some, we've got some, I think, fun, short snippets of listening comprehension to do in class together that should be kind of good for checking out what you hear and what you can understand from what you hear. Vale. Adelante. Let's move it on. Okay, primero. First, I want to start off with, because you had two videos instead of one. Yes, es bastante. That's quite a bit here. ¿Hay alguna pregunta? Was there any question on your rebajas? Rebajas, bajar is to go down, sí. Bajar. And rebajas es reductions, clearance. Yeah. He talked about la cuesta de enero. La cuesta de enero, a cuesta is an uphill. And they talked about the difficulty of, you know, making it through January after all the parties of December, right? Y enero, y el nuevo año. ¿Hay alguna pregunta? Was there any question about any little turn of phrase he had in this video? Oh, no. Hablo de comprar cosas, de las rebajas de enero, que tienen, ¿no? ¿Nada? Bien. Excelente. Entonces, siguiente. This one was a very different kind of listening, and this was very spontaneous questions on the street, although they have the translations below. So you probably have fewer questions here. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? What motivates you? So, you know, the two things I was thinking about were sales in January. And then, you know, January, always people start off anew with new projects they've got for the new year. So, ¿qué te motiva? This was quite different in that you're listening to people on the street. So the pace is much faster. But, sí. Pero las palabras son más fácil. En la primera video hay entiendo difícil algunas con la, ¿cómo se dice? La speed que él dice. La rapidez de, Sí. ok, la rapidez de hablar. Ok. Sí. Okay. De hecho, in fact, this little thing with, that is interesante. I thought you'd have maybe a little more difficulty because of people talking on the street are going to talk at a much more normal pace and much more quickly. But he probably had more sophisticated words in the first video. So yeah, so you noticed that. Okay. Bien. Okay. No hay ninguna pregunta. There are no questions on any. Oh, sí, Laura. Tengo dos preguntas. Sí. One that I noticed was they used IK plus an infinitive verb, like with different verbs, and the translation underneath made it like to have to do something. So Sí. is IK the same as tener que? Bien. Sí. Okay. Qué buena pregunta. And this is why it's good, because I never know which little issues for you are going to come up as this one is curious to me. So, okay. Voy a explicar un poquito. Hay que
y infinitivo, ¿sí? Con un infinitivo. Es algo muy común. This is a really common thing. And what I'm going to preface this with, hay que con infinitivo es como decir one must, which sounds really formal. Yeah, you don't hear people saying one must. One must wipe their feet before coming in the house. One must always change the sheets once a week. Yeah. That sounds kind of formal, but Ike does mean one must. And we would probably in conversation say you have to. But the you here would be not a personal you, like pointing at you, Lori, you know, like your kids or your grandkids or your husband says, hey, you've got to do that. You have to get XYZ at the grocery store. It's not that kind of personal you. It's the kind of the impersonal you, the you in general. So Ike is a very okay, el tema, the theme here is obligación. Obligación. Obligación, sí. Obligación, obligation. And there are different ways to express obligation in Spanish. Okay. And the first one that people learn in Spanish is really not hay que. The first one that people learn is tener que, infinitivo. Tener que literally means someone has to. And because that tener verb is conjugated, this is a very direct and personal and yeah, I'm looking at you kind of have to. So tener que is a quite direct way of telling somebody that they need to do something. Okay. And it's kind of, I would say, on the continuum of strength of suggestions, a pretty strong pointing at you and say, I'm looking at you, you have to do something. So tener que is very personal. And this is the way to think of it. Because you conjugate tener for a human being, it is the direct, I'm looking at you person, whoever I'm conjugating that for. And that it's a strong obligation phrase. It's kind of similar, deber with infinitivo means someone should or ought to. And I think, I think in English, this idea of should is not that strong, not that hard punching, but in Spanish, this kind of is. So, por example, en la oficina, el jefe le dice al empleado, debes llamar al cliente, you should call the customer. That comes off as a really strong, English sounds sort of soft, should or ought to, doesn't it? But deber with an infinitive, if we're looking at it through the English glasses perception of should or ought to, it sounds soft. But in Spanish, this comes off as kind of hard. It's kind of like the boss telling you, hey, you got to get on the, get with it and get this done. So deber. Is it more like in English, you need to do something? Yeah, more like that. Yeah. So here's how they soften this. And this is a cultural thing. Obligation is expressed in different ways in Spanish. Tener que is kind of strong, I would say. Deber is
But there's a way they soften that. And that's by taping, and instead of saying, okay, por ejemplo, el jefe dice, debes llamar, debes llamar al cliente hoy. They know this is almost a finger wagging. It's imperative. It is very, very strong. Okay. A teacher talking to a kid saying, debes, in a classroom is kind of strong. And we don't really, I don't think, get that idea from that translation of should. So there is a way that people use deber and they soft pedal it, because in Spanish speaking culture, it is actually kind of seen as an important thing to not get too pushy about obligation. So the way they soften it is the should idea is to take that verb deber and to turn it into debería or deberías. Let's make it a tú form. Tú, deberías. That softens it. That is a tense that is called a conditional tense. And it really makes it less hard-hitting. So, somebody looking and saying, deberías llegar temprano. You should arrive early. That does have that kind of English softer idea of you should get there early. Not hard-hitting, not you have to. And this is kind of a curious thing, but it's a cultural thing. If you look in a dictionary, you're not going to get this idea from looking at a translation of should, ought to with deber. Okay. Marilyn, See, if you wanted to be very harsh about it and make a command, could you use like a command format? Like you better do this, like You- a command. you can, but I would say culturally, you're going to attract a lot more flies with honey. Well, what if than it's your you're gonna- child and you're commanding them? Oh, a child. Yeah. Clean up their room, but you used a bear. Could you? Deber, yep. The kid's gonna know, I better get moving. Yeah. Exacto. That's exactly right. So your audience and the degree of strength, it becomes an issue when you choose which thing to do. With a kid, I would say either one of these two are about at the right intensity level. Yeah. If you want to be kind of put your foot down. Yeah. Mhm. These two are the a little more put your foot down, and deber is really put your foot down. Okay. But deberías is take the foot off the pedal, off the gas pedal. Okay. So this is seen as more polite. Definitely. So this is the kind of thing, in a store when you're being waited on, this will get you a nicer reaction from the person you want help from. Okay. And Ike is very, very general. That I is always seen as impersonal. Okay. So Ike does not put the burden on anybody, but it does have kind of a strong meaning, but it's not in your face. It's not hard hitting. Ike just means anyone in general. Yeah. Hay que barrer el piso una vez al día. You've got to sweep the floor once a day. Just means anybody in general. It's not like looking at somebody and saying, hey, you get going. So Ike can be used for anybody. Ike, because it is not conjugated for tú or yo or nosotros. See, because it's not conjugated for a human being, it's a more general kind of obligation. So Ike is general, or you might say at large obligation.
So there are a lot of ways that we talk about obligation. And in that particular video of ¿Qué te motiva? Because they're talking about all people in general, but not talking to one specific person, hay que is always the one must, or you have to, but the very general, the most general kind of you can possibly imagine. Okay. And then I had one other question, because I have Kedar. They used it, a couple different people used it like to meet up with people. So, but Kedar I thought was to It can't, yeah, stay. see, Is it reflexive that Quedar changes has it? a whole bunch of meanings, and That's what I thought. I will prep a session next week for quedar. Vale la Okay. pena. It is worth it doing. Quedar is a very special verb. Quedar is used in a lot of different situations. And one of them is agreeing to do something, like with a group of people. That is one of it. Agreeing to get together at a certain time or a certain place. But quedar can have other meanings too, and it is kind of worthwhile. So what I'm going to, I'm not going to say a lot about that now, because unlike obligation, it's kind of a longer topic. But quedar can behave like this verb, motiva. Remember, we've got that category of verbs that are like gustar, that sometimes don't get conjugated for yo or tu, but something motivates you. Or with gustar, it's the issue of something is pleasing to somebody. And that motiva verb is that kind being used in this video in that kind of way. ¿Qué te motiva? What motivates you? This is just like ¿Qué te gusta? What do you like? It is being used exactly in that kind of way. And so you talk about something motivating you, whatever that something may be. Bien? Okay. ¿Sí? Bueno. Sí, gracias. De nada, de nada. Okay. Marilyn, I have one more question about I before we move on. Okay, sí. What is the root of I? H-A? Oh, I looked in my verb book and I can't find it. well, there's a good reason for that. Okay. Otra vez. It's its own thing, I think, but I don't understand why. Es muy buena pregunta. That is a super good question. What is the root of I? What is the infinitive? This funny thing, I. That funny verb I is something that you hear all the time, hay muchos carros en la autopista. There are lots of cars on the highway, right? Hay mucha gente aquí. There's lots of people here. I comes from this infinitive, haber, haber. And haber sounds just like this phrase. This phrase, a ver, is what people say when they say, let's see, and they're thinking about what they're going to say next. Or, they got to think about something for a couple seconds. A ver. You look in your refrigerator, you don't know what to eat. You say, a ver. You don't know quite what you have a craving for. A ver. You look at your backyard, it's a mess. There are like 10 different chores you got to do. You look at the scene and you assess it and you go, a ver. It's the let's see idea. Yeah. Let's see. And you're thinking about that. But this a ver will sound exactly like this a ver, but they're two totally different animals. This a ver, we'll move this away over. This saber is technically to have, but it's not the to have of tener. It is a different to have. It is the have verb that is considered an auxiliary verb. And for
people who love grammar, auxiliary verbs are like in English, people saying, I have seen two new movies this week. I have seen. That have is the auxiliary have. And this haber is the same auxiliary have. But there are two different and very distinct ways that haber is used. So the reason that you had a hard time looking up what verb does that verb I come from is that haber has like two, it's like a double-edged sword or a double-sided coin. What could we say? There's one side of haber, which has only one form, and this is it, I. And I means there is, there are. It just talks about existence and nothing else. It says something is out there, and it is completely considered an impersonal verb. And that's why that verb has only one form of I. Because if I'm saying that something exists, I'm not talking about yo or tú or usted or él, ella, usted, nosotros, ustedes, ellos, ellas. I'm not talking about any of those. This impersonal form of haber can only be conjugated in one way. Okay. So I is the present tense to say there is. Había is the past way, generally, of saying there was or there were, to describe things. And it never goes into a different form. It's always había. Okay. You might hear native speakers actually with this past form, había, making some mistakes, kind of akin to people saying, well, actually, in English, a lot of people say things like, there is a lot of books, and it really is supposed to be there are, and some people skip the there are thing in English. Occasionally you hear that. But anyway, these are the impersonal forms. If you're talking about an event, hubo is the preterite form of there was or there were. So, but this is used for events in the past only. Okay. So, había, and there are future forms of it, but the impersonal face or the impersonal side of the coin of haber is this. Only one conjugation, and it's not conjugated for any human being. It's I for right now. It's había to describe something in the past. It's hubo for an event, like hubo un accidente, right? But if you're describing something, había mucha gente en el parque. Había mucha gente. There were a lot of people, because that's just a description. People weren't an event. They were just out there in the park, yeah? Or, no hay comida en mi nevera. There's no food in my fridge for right now, right? So that's the impersonal side of haber. But that's where haber comes from. But haber has a different side to the coin, and that's the auxiliary verb side. And that is a side that actually, in your video, you're probably going to hear quite a lot of. That's like saying that somebody has, or some people have done something. And that means that we have to conjugate haber. So the other side of the coin with haber is we do conjugate it for yo, or we do conjugate it for tú, or nosotros, or él, ella, usted, or ellos, ellas, ustedes, but it's paired up with a second verb. Okay, so I'll give you two quick examples of that. This is the other side of the coin, the auxiliary, when it's wearing the hat of I'm an auxiliary verb. No he comido, no he comido el desayuno. I haven't eaten. There's the eaten. There's the second thing we're pairing up with the have part. I haven't eaten breakfast. Okay. And this is used to talk about kind of recent past. And
if we put haber into imperfect, imperfecto, it becomes something like this. Había comido. I had eaten. And that is going into, I'm going to say going into more distant past. When we are comparing like two activities that both happened in the past, but one happened longer ago, more distantly in the past, they'll choose this one. Okay. So there are all these different, so it's like taking something on the timeline, but pushing it way further back into the past. But this side of the coin with, and I'll take off my let's see verb. This side of haber is something that is conjugated for a human being, and it's paired up with a second verb, auxiliary, and what they call a past participle. The past participle is the E10 part. Okay, so haber has two different uses. An impersonal use, yeah, that talks about just what's out there. And that is very distinct from conjugating it and using it with a second verb in a participle form, which this is very similar to things we say in English. Yeah, I have exercised this morning. My kids have tidied up their rooms, right? Oh, the pets have eaten already this morning. It's that kind of auxiliary thing. Okay, bien? Okay, vale. Kind of tangential stuff, but these kind of questions come up when you listen to videos. So, yeah, vale la pena. It's worth it. Otra pregunta. Any other question on the video or any kind of little turn of phrase? Yeah, okay. Bien, bien. Adelante. Onward and upward. Voy a engrandecer mi pantalla. I'm going to enlarge my screen here. I thought this would be, but let's probably, llegó la hora, the time has come. De hablar. Let's take a look at just these first. Temas de conversación. I do want to give you a chance to go into smaller rooms to talk about these because you had time to prep these, right? Y primero solamente de las rebajas. Por favor, no hablen de todo. Please don't talk about every single thing because I'm not going to give you enough time to talk about every single question on that. All right. We're going to do one little piece, come back, see what questions you have, do another little piece, come back, see what questions you have. Pero primero, de no voy a las rebajas. ¿Buscas rebajas en las tiendas o no? Do you look for discounts? Do you look for, sales or not? And different words are used for sales or clearances or reductions. One is rebajas, which you heard. Another word you may hear is oferta. Estar en oferta. It's on sale, literally. That's another way you may hear people talking about sales. Yeah. You may hear people using the word descuento. That's a discount, like you think it should mean. It looks like the English discount. So there are different ways of talking about sales, para que sepan, just so you know, these are different vocabulary words you might choose to use. Hay una tienda que ofrezca rebajas especiales. Is there some kind of store that might offer special discounts? Y es fácil cambiar. Exchange, right? Algo que no te gusta o que no te sirve por internet o en persona. Sí, la diferencia entre
cambiar una cosa cuando compramos en línea comparado con comprar en persona, because he talked about his preferences with that. Okay, ¿entienden? ¿Sí? Bien. We'll send those questions into your little rooms with you. Uy. ¿Dónde está mi? Uy. Siempre están cambiando el botón. Aquí está. Here it is. Aquí está. Bien. Vale, sí. You've got like 3 to 4 people in each room, and I will send the questions in with you. En un minuto, I think probably about 7 to 10 minutes. Más o menos. Okay, aquí. Here we go. Aquí vamos. Y voy a poner mi cronómetro. Turn on my stopwatch.
A ver. Okay, 7 minutos. I set my watch for 7 minutes here. We're going to give it about 1 more minute, un minuto más. Oh, quizás no. Sí, un minuto más. We'll give it 1 more minute before we call everybody back. Vale, bueno. We'll get people called back here. Bien, bien. Excelente. Vale, bueno. Aquí vienen los demás. Here comes everybody else. Poco a poco. Un grupo más, un grupo más. Oh, y disculpa, Marilyn, llegué clase tarde, lo siento, pero tuve que manejar mi esposo arriba del norte de Scottsdale. Ah, llevaste a tu esposo. Sí, sí, está bien. Oh, bueno, Sí, no gracias. no importa, sí. Esto sí pasa con frecuencia. Todo bien, todo bien. Nos alegramos de verte. We are happy to see you. Oh. Ok, vale. Bueno, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay información interesante de la conversación? Sí, Sí. Bueno, por ejemplo, dime algo bueno aquí, Bárbara. Sí, Oh, de la conversación. sí. Oh, sí, en nuestras conversación hablamos de las rebajas que tiene una oferta 1 para 2 y Ah, discutimos cómo es el correcto manera de decir 2 for 1. 2 for 1. Uno. Dos Sí. dos por el precio de uno. O 2 por el. Dos So, por. y- Porque es intercambio, because it's Oh, exchange. intercambio, Ah. sí. so Marilyn, here was the sentence that I had. Ujú. Esta semana el queso de Sargento es si compra 2, le dan 2 por gratis. Ah, If you bought 2, sí, you te got dan 2 free. gratis. You don't need a por gratis, for free. Sí, decimos en inglés for free, es simplemente gratis. Gratis. Okay. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si compro una lata
una lata de frijoles, if I buy one can of beans, si compro una lata de frijoles, sí, me dan otra gratis. Me dan otra gratis. They give me another one free. Mm, Sí. sí. En inglés decimos for free. En español, simplemente gratis. ¿Sí? Gratis. No necesitamos for. Okay. We don't need the for word, but you wouldn't know that unless you ask, ¿sí? Ok, vale. Bueno, buena pregunta. Hoy, exactamente, hoy es el día de descuento en los supermercados para los jubilados, ¿verdad? Aquí en Arizona, el primer miércoles del mes. El primer miércoles del mes es, sí, es el día de descuentos en el supermercado en Arizona. Así es, ¿verdad? Sí, es como 10%, por ciento, 10%. Sí, Sí, sí. 10% Es hoy. es hoy. Sí. Es hoy en día, it's today, ¿sí? Vámonos. Vámonos al supermercado. Adiós. Sí. ¿Y por qué ocurre siempre el primer, por qué ocurre el primer miércoles del mes? No, no lo sé. No lo sé por qué. Pero es la costumbre aquí en Arizona. Cuando yo vivía en Apuero, claro, para la gente que tiene más de 55 años, ¿sí? What was Para the la other gente, word you used for old people? You used a special word in your earlier sentence about It's too frustrating. cubilados or something? jubilados, sí, Claro. jubilados, Jubilados. jubilados, los Jubilados. jubilados. Sí, los Jubilados. jubilados, retired people, los Retired. jubilados, ¿sí? Oh, starts with a J. Sí, jubilar, sí, como jubilee. En Oh, okay. inglés, como Jubilee en inglés, sí, Mm. es exactamente, sí, viene de sí, Jubilee en inglés, que no tiene nada que ver con retirement, pero Jubilee viene en latín de una palabra vieja en latín. Y jubilado, sí. El día de descuentos, el primer miércoles del mes, ocurre aquí en Arizona y es un día de descuentos de 10%, 10% para, para todo en el supermercado, solamente para la gente que tiene más de 55 años. Bien, ¿sí? Pero no en todo, no en todo. Sí, alcohol no. No, no en vino, no Sí, en vino. qué lástima. Sí. Ah, eh, el vino, el alcohol no está en la categoría de cosas, sí, pero para la comida, la carne, vegetales, verduras, frutas, todo eso, sí, cereales, latas de frijoles o pasta, cajas de pasta, todo eso, sí, bien. Sí, vámonos, me voy más tarde, sí. I'm taking off later. Bueno, para mí, sí, hay otro comentario aquí, ¿o no? Para mí, el tema de cambiar cosas después de comprar es algo distinto, ¿sí? Cuando una persona compra cosas por internet, obviamente no hay una tienda si tienes que cambiar algo, ¿sí? Y no sé, ¿es más difícil cambiar algo en persona en la tienda
o es más difícil cambiar algo por internet? Porque hay que ir al correo. Sí, pero no hay ningún, ¿cómo se dice? Salesperson Ah, en la dependiente. área. No sé por qué, pero Sí, no hay dependiente. Cuando vas a cambiar algo por internet, no tienes que hablar con nadie por lo general. A veces sí, para algo para algo que es muy caro, como una computadora, por ejemplo, quizás tienes que hablar con alguien en el departamento de servicio al cliente, pero por lo general ya tienen la prueba de la compra. They already have the proof of purchase, ¿sí? Ya tienen, sí. entonces no tienes que llegar con el tiquete, ¿sí? Ni nada de eso, pero hay que hacer cola a veces en el correo. Hay sí. que hacer cola en la oficina que manda el paquete a Amazon o algo así, ¿sí? A veces hay algunas oficinas como en UPS Store, ah, eh, empacan, ellos empacan la caja. Para que tú no tengas que hacer casi nada. Ah, Coles también. oh, sí, 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 y hay servicios en Kohl's, es, sí, un almacén grande, sí, que aceptan las cosas para enviar, para enviarlas a Amazon también, ¿sí? Entonces es más fácil, ¿verdad? Por lo general. Sí, en mi tienda UPS no está una cola. ¿No hay cola? ¿No? UPS. Oh, en la mía sí. Ay, Sí. siempre hay cola. Oh, Wow, qué suerte tienes, Jan, que no hay cola. that's Daily Shay. Ah, No no cola. no hay que estar, no hay que hacer cola. You don't have to be in line. No hay que hacer Oh, cola. cool. One doesn't have to. Buen uso que de hay que. En general, no hay que hacer cola. En la oficina mía, en Fountain Hills, casi siempre casi siempre hay cola o hay fila, casi siempre. Hay mucha gente jubilada y todo el mundo está allá. Everybody's there, sí. Pero bueno, así es. A ver. Marilyn, ¿qué es el palabra case? Is that C-A-S? Casi, Casi. casi es almost. Ah, Casi siempre es almost always. Casi siempre. how do you, is it Q-U or C? No, C-A-S-I. Casi se escribe así. Momentito. Ok. Ah, casi es así. Ah, Almost. I. Sí. Sí. Por ejemplo, casi estamos listos. We're Mm. almost ready. ¿Ya? Sí. Ah, casi nunca. Almost never. Casi siempre. Almost always. Okay, great. ¿Sí? Ah, Like, casi es una palabra muy, muy breve. ¿Sí? Casi siempre. Sí, buena pregunta. Good question. De casi.
Oh, ok. Bien. Ah, vale, bueno. Entonces, adelante. Quiero que ustedes ahora practiquen con la segunda lista que tenemos aquí en otra categoría que se trata de, it's about, se trata de ese video de la motivación, ¿qué te motiva? What gets you going? What gets you moving? What motivates you? Literalmente, what motivates you? And we have kind of an anonymous it in this question. ¿Qué te motiva? What motivates you? Meaning there's got to be something that motivates you. It's not saying how that I motivate myself, I myself get myself going, right? It is ¿qué te motiva? What gets you going? ¿Estás de acuerdo con las personas en las entrevistas? Hay cosas muy generales. La gente en el video, ellos hablaron tenía muchas cosas comunes para motivarlos, para motivate them, ¿sí? Cuando te sientas falta de motivación, when don't you have motivation? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cómo mantienes la motivación cuando tienes un proyecto de largo plazo? Largo plazo es long term or an ongoing kind of thing, ¿sí? Aquí, ¿te motivan más las cosas personales o las cosas materiales? Materiales, ¿sí? ¿Y qué te motiva cuando tienes que hacer algo, tienes que hacer algún trabajo desagradable? What motivates you when you have to do something that you don't feel like, right? Tienes que hacer algún trabajo desagradable. You've got to do some kind of job that is unpleasant. Sí, desagradable es disagreeable, unpleasant. Así, ¿bien? Ok. 7 minutos más o menos. Is 7 minutes about a good time frame? Sí. Más o menos, sí, sí, bien. Bien. Ok. Y van a ver las preguntas en los cuartos de breakout y deberían ver, you ought to see, y tengo que poner las preguntas en los cuartitos. I gotta put the questions in the little rooms there. Aquí. Bien. Como 7 minutos.
2 o 3 minutos más. Ok. Dentro de poco voy a enviar un mensaje aquí. Vale, bien. Oh, sí. Marilyn, también tengo una pregunta. Sí, dime. Well, una chica en el video hablaba de que ella le gusta trapecio y círculos. Sí, qué raro. Es como trapeze. Sí, sí, yo tenía que escuchar 2 veces porque al principio, la primera vez que escuché, pensé, ¿cómo? Trapecio. Yeah. No, no, ¿oíste? Oí algo mal? No, did I hear something wrong? No, pero sí, no sería la respuesta común o esperada. That would not be the expected kind of response. Sí, trapecio, sí. Sí. Qué raro. Pero es la cosa de hablar con el público en la calle. Nunca se sabe lo que van a decir. You never know what they're going to say. Sí, algo muy raro. Ok, vale. Bueno, ¿hay alguna pregunta o algún comentario de estas ideas o de estos temas? Sí, sí. I have two quick questions. I wanted, on number 3, I wanted to say, if I break it up, and I know that rompio is a weird word, but could I just say, si rompio el proyecto? Because it's on purpose. Oh, If qué I- buena pregunta. Like break break it it. up. No. Creo que no. Creo que no. Sí, no, pero estas expresiones son expresiones en inglés, ¿no? I break it up into little parts. Yeah, Sí. No, sería como, ¿cómo se expresa? Como divido
Divido, ¿sí? Divido el trabajo en varias partes, Good, ¿sí? En varios pasos good. que son más pequeños. Que es buena pregunta. Sí, divido el trabajo. All right, that was one quick question. The other one, Buena pregunta. I don't like to cook dinner, and so then I have to throw things together. And is that the echar verb or is it tirar or either one? Mejor creo sí echar. Tengo que echar algo en la sartén. I gotta throw something in the skillet, ¿sí? Okay, Tengo que echar, sí, algo en el horno de microondas, en el microondas. Sí, eso, sí. okay, Tengo que preparar algo rápidamente, ¿sí? La idea es que tengo que cocinar algo de manera muy rápida y no pongo mucho, ah, no pongo mucha esfuerzo I don't en know that la word. tarea de cocinar, sí, como así. Pero Okay, se puede decir, sí, echar. Echar es throw. Es mejor con comida. Cuando hablamos de comida, es mejor usar echar con food, sí, que okay, tirar. Tirar es más como boom, 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 una pelota, ¿sí? okay. Gracias. Sí. Y se dice echar con ingredientes. Échale sal. Throw some salt in that, right? Échale sal, ¿sí? Es una idea de añadir sal a la comida también, sí. Okay, Sí, a veces no me motiva cocinar después de montar en bicicleta, porque estoy cansada, ¿sí? Siempre estoy cansada y es difícil cocinar después de hacer mucho ejercicio. Ah, ah, Tengo falta de motivación cuando tengo que limpiar las cosas. No me gusta limpiar cosas. No me gusta limpiar el baño, no me gusta limpiar como toda la cocina. Eso sí, es difícil. Muchas veces mantengo la motivación cuando pongo música durante el trabajo. Yo ¿Ustedes ponen también. música cuando trabajan? Para mí casi siempre necesito música para motivación cuando tengo que limpiar, especialmente los baños, cocina. Y Sí. quiero la música muy alta. Sí. Alto, sí. Sí, eso es, sí. O también me gusta poner un podcast, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces hay un podcast, se habla de algo, hay un podcast ahora que se trata de cómo reducir la cantidad de comida procesada en tu dieta, ¿sí? Ah, Como reducir la cantidad de comida ultra procesada en la dieta. Entonces, para mí sí, esto sí es interesante y hay un podcast que se trata de eso y pongo un podcast también que es popular también con la música. ¿A ti, Ah, a ti te gusta un podcast en español que podemos escuchar? bueno, sí, Pui- sí, puedo recomendarles, I can recommend to you guys, puedo recomendarles un buen podcast. ¿Y de qué es? Uy, no tengo mi teléfono. Es un podcast que se llama Cinco Cosas.
A ver, Hi. un momentito. A ver. CNN. Creo que es un podcast de CNN. Voy a buscarlo un momentito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ¿qué pasó? En español. Oh, sí, en español. Oh, qué bien. Y se llama No tengo. No tengo. Voy a buscar eso. Por ejemplo, quizás está en mi cuenta de Spotify. I found it when I just typed in cinco courses. Sí. They're 4 or 5 Ah, minutes long by CNN. Oh, sí, sí. eso Cosas. es de CNN, sí. Y es un podcast diario. Cada día hay algo nuevo, pero se llama cinco cosas. So if you type into whatever you look at, cinco cosas, con el número cinco, ¿sí? C-I-N-C-O, cinco, no, el número cinco cosas. Sí. Am, Dura como 10 minutos, más o menos. Y sí, es buen podcast en español. Ah, También hay podcasts de Duolingo a veces que son interesantes, pero hay varios podcasts que pueden buscar, sí, en español. Pero cinco cosas es fácil porque se trata de algo en las noticias que ustedes van a reconocer. Al escuchar el podcast Cinco Cosas, es fácil reconocer el tema rápidamente, ¿sí? Y quizás no pueden entender todo que van a decir, pero la idea general, ¿sí? Es Va por a la ser muy... gente que hablan español o por la gente que hablan Es inglés. para la gente, sí, es para hispanohablantes. It's for Spanish speakers. Entonces, para algunos de ustedes, les parece un poquito rápido, un poquito, pero, pero la idea general es fácil de entender. Y muchas veces cuando hablan de las noticias es un poquito más lento. Entonces, por ejemplo, hoy hay cinco temas cada día, ¿bien? Entonces, van a hablar de la lluvia en California y los problemas con la lluvia. Van a hablar de un tema legal, something legal como siempre, de la política. Por ejemplo, pueden hablar de un evento de los incendios en Chile. They'll probably have something about the wildfires in Chile. Entonces, es algo, sí, los temas son temas de las noticias, pero en Estados Unidos, en otros países, de lo que sea. Del rey Carlos en Inglaterra y sus problemas de salud, algo así. No es todo de política. Hay una variedad de temas. Bueno, ok. Marilyn, yo escucho cinco cosas en inglés. En inglés, hay una Todos versión los en días inglés. en Spotify. También, I use también en that. inglés. Ok, sí. Entonces, las cosas más importantes del día siempre están en cinco cosas, sí. Bueno, una recomendación. Con el tiempo que tenemos, with the time that we've got, quiero cambiar de tema un poquito.
I want to change our theme a little bit. I want us to go through a little bit of a listening exercise here. With this, it's a test your Spanish quiz. And this one is kind of fun because she's going to take, es como cinco cosas. It's a little bit like 5 things, but she's going to take about, ¿cuántos temas hay? How many themes are there? Creo que quizás 3 o 4. She's going to take little snippets. So these are not going to be great big long conversations. See, no son para, son temas para estudiantes del español, ¿sí? And then she asks little questions. So be prepared. She's going to ask little questions about what she said. And it will mix tenses. So she's going to go to a slower pace, but she's going to use a variety of tenses. Here. Creo que voy a poner los subtítulos. I think I'm going to put on subtitles. I want to make sure they come up in Spanish for us. Sí, español, bien. Okay. Thank you for joining me today. We're going to practice our... Hello everyone, thank you for joining me today. We're going to practice our Spanish listening and comprehension skills. Let's get right into it. Aló, hola amiga, tengo que contarte algo. ¿Qué cosa? Imagínate que yo estaba sentada en la cafetería de siempre cuando de repente apareció Pepito. Amiga, disculpa que te interrumpa, la verdad no puedo hablar ahora. Entonces, ¿por qué contestaste? En caso de que fuera una emergencia, pero veo que solo es un chisme, así que debo volver al trabajo. Yo te llamo más tarde, ¿sí? Está bien. ¿A qué horas? A las 6. ¿Te parece? Perfecto. Hablamos entonces. Chao. Chao. Ok, bien. Un breve diálogo. Una palabra que quizás ustedes no entiendan. Es la palabra chisme. Chisme es gossip. Oh, Chisme es gossip. Entonces, sí, es una conversación entre clientes o entre amigas. 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 Amigas, claro. Ok. Pues, pregunta número 1. ¿Dónde estaba Angélica en su historia? A, en la librería. B, en la cafetería. C, en la ferretería. ¿Dónde estaba? Where was she? So this is just going to throw lots of different tenses at you. Aquí es el pasado. Sí, ¿dónde estaba? Where was she? No sé. B. En la En la cafetería. In the cafeteria? La respuesta es B, Cafetería. en la cafetería. Pregunta número 2. ¿Por qué Camila no podía hablar por teléfono? ¿Por qué no podía? Why couldn't she? A, porque no quería escuchar el chisme. B, porque tenía una emergencia. C, porque estaba trabajando. B. B. Y que sé. Sí. Trabajando. Estaba trabajando. No. B. She thought it La was. respuesta es C, porque estaba trabajando. She couldn't. Yeah, She said she had an sí. emergency. Sí, they did mention that emergencia. She said, ¿por qué entonces, ¿por qué contestaste? Then why did you answer my call if you're so darn busy? Oh, en caso de fuera emergencia, in Oh. case it was an emergency. So you did hear them talk about an emergency, right? But that was not the reason for her not being able to talk. Yeah, she said, well, I answered because I thought maybe it was urgent. Okay, so you did hear emergencia, but the context was a little different. So you see where they're going with this. They're seeing Yeah, if you can pick so up good. details. Okay. ¿A qué horas va a llamar Camila a Angélica otra vez? ¿Qué A, hora? a las 6. B, a las 3. C, a las 7. Esto es más difícil. This one's a little bit tough. A. A seis. A las 6. La respuesta es A, a las 6.
Scenario 2, en la oficina. Natalia, ¿qué vas a hacer este fin de semana? No estoy segura. Creo que mañana solo haré las tareas del hogar y pasearé a mi perro. Y el domingo voy a leer un libro. ¿Y tú? El sábado voy a una fiesta y el domingo vamos a la playa. ¿Quieres ir? No lo sé. Creo que quiero descansar este fin de semana. El fin de semana pasado estuve en una fiesta hasta muy tarde y luego trabajé toda la semana. Ah, entiendo. Bueno, si cambias de opinión, me envías un mensaje. Vale, ¿dónde será la fiesta? En el Bar Central. Súper. Pues, pregunta número 1. ¿Qué día va a hacer Natalia las tareas del hogar? A, el domingo. B, el viernes. C, el sábado. Ah, ¿cuál es? El sábado. Sábado. El sábado. La respuesta es C, el sábado. Pregunta número 2. Correcto. ¿Qué va a hacer Vanessa el sábado? A, va a la playa. B, va a una fiesta. C, va a descansar. Mm, D. Va a La respuesta playa. es B, Playa. va a una fiesta. Pregunta Entonces, hay las dos chicas, sábado, ¿sí? Vanessa y Natalia. Okay. So one was having one kind of weekend, one was having a very different kind of weekend, ¿sí? Bien. número 3. ¿Dónde va a ser la fiesta? A, en una discoteca. B, en el Bar Central. C, en la casa de Vanessa. B. B. La respuesta es B, en el B. Bar Central. Scenario 3. Okay, bien. So you can see these are very, very short. And I'll send you the link for this so that you can hear more of these. Vamos a hacer un escenario más. Sí, well, we'll do one more. Dentro de una semana, mi novio y yo vamos por primera vez a Nueva York. Y vamos a hacer todas las cosas típicas de turista. ¿Por qué no? Primero, vamos a ir al Rockefeller y subir al Top of the Rock. He escuchado que se ve una maravillosa vista de la ciudad desde ahí. Al día siguiente, vamos a hacer un picnic en Central Park. La razón principal por la que vamos a Nueva York es porque nos invitaron a una boda. Y eso es lo que haremos el tercer día. Después de eso queremos improvisar un poco y visitar varios restaurantes, porque no hay un buen viaje sin buena comida. Pues, pregunta número 1. ¿Qué van a hacer la narradora y su novio en su primer día en Nueva York? A, visitar el Rockefeller. B, visitar el Empire State Building. C, visitar la Estatua de la Libertad. A. A. La respuesta es A, visitar el Rockefeller. Pregunta número 2. ¿Por qué van a Nueva York? A, quieren conocer Central Park. B, quieren ir a los restaurantes. C, los invitaron a una boda. Bien. Voy a pausar. Notice that the way you say when you've never been to a place before, but you want to get familiar with it, this conocer is get familiar with a place, with a geographic place. Quieren conocer Central Park. They want to actually be in Central Park and wander around there. So we know conocer is to know, right? To know people, but it's also to get familiar with a place, meaning you know your way around. Mm. Get familiar with.
La respuesta es C. Los invitaron a una boda. And notice that is kind of a general they got invited. They got invited to, yeah, they invited. We don't know the people who are getting married, right? Para la boda, but it's just that they invited them to a wedding. Okay. Pregunta número 3. ¿Qué van a hacer el segundo día? A. Van a caminar por Central Park. B. Van al cine. C. Van a hacer un picnic en Central Park. They van a hacer un picnic. Un picnic. La respuesta es C. Van a hacer un picnic en Sí, en Central Park, sí. Y usan en español, usan la palabra picnic, hacer un picnic, make a picnic. Central Park. Escenario 4. Ok, 4. Hace 2 años fui de viaje a Europa y visité varios países. Primero fui a España. Estuve ahí 5 días. Mi parte favorita fue visitar la Sagrada Familia en Barcelona. Después fui en tren a Francia, donde visité, por supuesto, la Torre Eiffel. Pero lo mejor de todo fue el Valle del Loira. Por último, fui a Bélgica. Tenía muchas ganas de probar sus cervezas artesanales y me encantó caminar las calles de Bruselas. Lo mejor de ese viaje fue toda la maravillosa gente que conocí. Espero volver pronto. Quiz. Pregunta número 1. ¿En cuántos países de Europa estuvo el narrador? A, 4, B, 3, C, 2. 3. La respuesta es B. El narrador visitó 3 países europeos. Sí, España, Francia, Bélgica. Sí, 3. Pregunta número 2. ¿Cuál fue su lugar favorito de España? A. La Sagrada Familia. B. Barcelona. C. El tren. El tren. Hey. She said it was Belgium. None of the above. En España. La respuesta es A. La Sagrada Familia. Her favorite place in Spain. Oh, in Spain. Yeah, not Oh. overall, but you see. What is that sacred? Sagrada? Sagrada Familia is sacred. Sí, la Sagrada Familia indica sacred family. Sacred family en la iglesia católica es para Jesús, su mamá María y José, ¿sí? Es así, sí. That's Sagrada Familia. That's who it's referring to. Pregunta número 3. ¿Por qué quería el narrador ir a Bélgica? A. Quería caminar por Bruselas. B. Quería probar la comida. C. Quería probar sus cervezas artesanales. Ajá. Sí. Artesanal, sí, es muy popular. Sí. Muchos cervezos. Muchas cervezas. La respuesta es C. El narrador quería probar sus cervezas artesanales. Bien, Scenario sí. 5. Okay, scenario 3. I don't want to go too far over, so I'll leave 5, 5 for you to see. And this is a good one to replay over again y quizás tomar apuntes. You may have to pause and think a little bit, but kind of review that, take a look at it, and think about, it does, you'll notice they flip a lot between present and past, and that's how we talk. In general, when we talk about our experiences, we flip between time periods a lot in English too. También en inglés, ¿verdad? Sí. Bien. Okay, vale. Bueno, I am going to concoct a little something on quedar because that
that was Lori's question. That is actually a super, super good thing to do. So I have to do a little homework on my side and look up which of the, like, I don't know, there are probably like 5 or 6 videos I've seen on quedar, but I want to pick the one that's probably going to be the most useful for you. Quedar es un verbo muy, muy popular, muy útil, very useful. And we'll bake some of that in. But I will leave this for you to finish off the very tail end as well as homework. And then a little listening video just for fun. See? Bien? Bien. Y, okay, vale. Fantástico. Video for listening for fun and for some questions afterwards. Eso es todo. Sí. Bien. Entonces, sí, son las 11:30 y espero que ustedes tengan muy buen fin de semana, muy buena semana, sí. Y ojalá que llueva más. Hopefully it will rain some more. Bien. Adiós. Sí, eso sí. Hasta luego y cuídense mucho.